Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Medios por la Verdad, yo soy Freya. ¿Os acordáis de mí? Bien. Hoy hablaremos de un tema interesante acerca de lo que pasa con el patrón oro en las economías internacionales y la guerra en especial que está marcando tanto el interés entre la geopolítica de los diferentes políticos y potencias mundiales. No hablamos en este medio esperando a que nos crean. Investiga todo lo que publicamos, edúcate mediante los medios independientes y por ti mismo. No somos los medios que tradicionalmente siempre han querido meterte una idea establecida y comprada en la cabeza. Nuestro propósito no es el de lavarte el cerebro. Estamos aquí para abrir tus ojos y para que te cuestiones la verdad por ti mismo. Hoy hablaremos de la subida del precio del oro tras la incertidumbre geopolítica y la inflación mundial. Como bien sabéis, los precios del oro registraron sus niveles más altos desde el día 11 de marzo, si no recuerdo mal, ya que el caos orquestado sobre la guerra en curso en Ucrania aumentaron la demanda de ofertas de refugio seguro, mientras que las economías mundiales enfrentan altas tasas de inflación. También comentaremos el fenómeno del oro en Rusia y la carrera por adueñarse de este bien tan preciado por las oligarquías de poder entre ambas potencias. Yo dividiría estos dos bloques entre imperialistas y globalistas, este último más nefasto. Y haremos una introducción a la tendencia de repatriación del oro y la malversación de fondos monetarios. Los rusos embarcaron en una huelga de compra de oro en las primeras semanas después de la invasión. Sberbank es el mayor banco de Rusia y de Europa Oriental. La sede del banco se encuentra en Moscú y su historia se remonta en la reforma financiera de 1841. Es la institución financiera más grande de Rusia e informó que la demanda de oro se cuadruplicó durante las 2 primeras semanas de marzo. La demanda de la ciudadanía rusa fue tan fuerte que el Banco Central de Rusia suspendió sus compras de oro a los bancos locales para que pudieran dejar inventario para sus clientes. La demanda de platino también fue bastante fuerte. Y si quieres seguir conociendo lo que sucede tras este escenario de guerra y riqueza, quédate hasta el final. La explicación es estratégicamente simple y muy bien planeada. El 9 de marzo el presidente Putin suspendió el impuesto del IVA del 20% sobre los metales preciosos. La medida fue diseñada para animar a la gente a comprar oro en lugar de divisas extranjeras cuando el rublo colapsó. Actualmente la demanda de los hogares para comprar oro físico en lingotes ha aumentado, impulsado en particular por la abolición del impuesto al valor agregado sobre estas operaciones, dijo el Banco Central de Rusia en un comunicado a principios de este mes. Según los medios rusos, el director de la división de préstamo y ahorros de Sberbank, Sergei Shirokov, dijo que los clientes del banco están tratando de proteger sus ahorros. Según Sergei, los metales preciosos son un activo defensivo tradicional que ayuda a sentirse seguro en cualquier situación económica. En estos momentos nuestros clientes quieren recibir una garantía física de la seguridad de sus ahorros. Y el lingote es una excelente herramienta para ello, dice este señor, y como bien sabemos todos, no se equivoca. El Ministerio de Finanzas de Rusia calificó al oro como una alternativa ideal al dólar estadounidense. Por otro lado, tenemos el Banco Central de Francia. Y cuidado, señores, porque este tema puede ser también muy candente. ¿Por qué? Bien, este ha repatriado de forma encubierta 221 toneladas de oro entre 2013 y 2016. Desde entonces, todo su oro monetario se almacenaba en un lugar que se llama Le Souterrain de París. La repatriación de todo el oro está relacionada con el objetivo de Francia en convertir París en un centro de comercio de oro. El papel del oro de las finanzas internacionales y la geopolítica ha cambiado drásticamente desde el 2008. La gran crisis financiera, como bien todos recordáis, de los bancos centrales y la incertidumbre radical y el aspecto aleccionador del riesgo, da lugar a los vendedores netos de los bancos centrales y se han convertido en compradores netos de oro, comprando constantemente más de 400 toneladas al año. La mayoría de los bancos centrales europeos poseen relativamente más oro que sus vecinos asiáticos. Por lo tanto, algunos gobiernos europeos no han comprado metal adicional, sino que han revaluado su política del oro. En 2013, el Banco Central alemán
fue el primero en anunciar que repatriaría oro del Banque de France, Banco de Francia, y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Eventualmente tendrían el 50% de su oro almacenado en Alemania y la otra mitad se quedaría en Nueva York y Londres. Según el Banco Central alemán, su política de oro tiene 3 objetivos: rentabilidad, seguridad y liquidez. Aquí el tema está en que la rentabilidad tiene que ver con los costos de almacenamiento en diferentes ubicaciones. La seguridad tiene que ver con la seguridad de las bóvedas y en qué país se encuentran las bóvedas. ¿Cuánto estás dispuesto a almacenar en un país extranjero? La liquidez implica mantener barras en mercados líquidos como, por ejemplo, Londres, es decir, intercambiar metales por divisas de manera eficiente en tiempos de emergencia. Y digo yo, ¿qué mejor tiempo que en tiempos de guerra para asegurarte de tales activos? Ya en la década de los años 60, Francia era el crítico más activo de Estados Unidos, que estaba imprimiendo muchos más dólares en relación con el oro que respalda esos dólares, esos mismos dólares. Francia convirtió agresivamente dólares en oro y presionó por una reforma del sistema monetario internacional. Todo el oro francés almacenado en el mercado líquido en el extranjero después de Bretton Woods probablemente estaba en Londres. Hollande, quien es un político bretón, miembro de la democracia liberal y desde el 2002 de la Unión por el Movimiento Popular, elogia París como uno de los principales centros del comercio de oro junto a Londres y Nueva York durante el patrón oro, y la crisis financiera en 2008 actuó como una llamada de atención para el oro. Por otro lado, la Fiscalía investiga a Le Pen por la malversación de fondos tras recibir información de Bruselas. Como bien sabemos, el informe de la Oficina Antifraude de la Unión Europea, OLAF, acusa a la líder ultraderechista de malversar casi 200.000 euros de fondos de la Unión Europea cuando era eurodiputada. La Fiscalía de París ha abierto una investigación por malversación de fondos contra la candidata presidencial de Marine Le Pen una semana antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas, en las que se disputa el cargo del actual presidente Emmanuel Macron. Por lo que se sabe hasta ahora, la Fiscalía recibió el pasado 11 de marzo un informe de la Oficina Antifraude de la Unión Europea, OLAF, como antes hemos dicho, con acusaciones contra Le Pen que están siendo ahora examinadas por informado por la Fiscalía parisina a la agencia de noticias DPA, por lo que sabemos que ha malversado alrededor de unos 500.000 euros que se abonaron a proveedores cercanos al partido ultraderechista. La opinión personal es una opinión personal, pero creo que hay intereses de extrema derecha para con el conflicto de Ucrania, pero es un tema mío. Como hemos dicho, los precios del oro suben tras las incertidumbres geopolíticas y la inflación mundial. La invasión rusa de la vecina Ucrania continúa, ya que las autoridades en el país asediado informaron que los misiles atacaron la ciudad occidental de Lviv el lunes, mientras que las fuerzas rusas ahora reclaman el control en la ciudad estratégica de Mariupol. Las fuerzas ucranianas han rechazado los llamados a rendirse y la lucha continúa sin cesar. La situación en Mariupol es tanto militar como desgarradora. La ciudad prácticamente está devastada, no existe. El resto del ejército ucraniano y un grupo de civiles están básicamente rodeados por las fuerzas rusas. Las conversaciones de paz no han tenido éxito hasta ahora, según dice el presidente Putin, y las ha calificado de callejón sin salida, mientras que Kiev culpa a Moscú por descarrilar las conversaciones. Ya sabemos que la inflación en Europa y en Estados Unidos ha alcanzado un máximo de varias décadas. La situación económica mundial parece sombría, con la acumulación de deuda y los déficits en todo el mundo creciendo a un ritmo mayor durante estos 2 últimos años de caos e incertidumbre provocada para que los ricos sean más ricos y dividir más aún a la sociedad mundial en 2 sesgos de clases sociales. Por eso mismo Putin, muy listo estratégicamente, hizo que su país, Rusia, invirtiera en lingotes para asegurar su economía en tiempos de agitación económica y política. Y ya terminando, comentaros que debido al aumento de inflación, los bancos centrales de todo el mundo están elevando los tipos de interés para contener las subidas de precios, lo que puede terminar endureciendo las condiciones financieras mundiales, al tiempo que aleja las inversiones de las acciones de alto riesgo hacia activos históricamente más seguros, como por ejemplo es el oro, que es lo que hemos estado viendo a través del vídeo, y empatizando con la situación actual. Pero la postura es agresiva de la Reserva Federal frente a la inflación y el endurecimiento de las medidas monetarias podría provocar una recesión tanto en Estados Unidos como, por ejemplo, en Europa, según comentan bancos de Wall Street como, por ejemplo, Goldman Sachs.
Muy bien, y entre tanta agitación política, económica y corrupta, yo me despido. Deseo que os haya gustado este vídeo, que lo que hace es anunciar un poquito el panorama actual. Aquí debajo os dejo los enlaces donde nos hemos un poco puesto al día de la situación, ya que llevábamos 2 semanas castigados. Y entonces espero que os guste, darle like, seguirme, esas cosas. Y nada, un beso, chao.